Buenos días, alumnos. Hoy día vamos a grabar la clase módulo 3, gestionar el capital humano, habiendo terminado la primera parte de nuestro roadmap. Este módulo 3, módulo 4, ¿no? Y finalmente el módulo 5 vamos a trabajar ya lo que se refiere a la segunda parte de nuestro eh, mapa de trabajo, ¿sí? Bien, vamos a ver de qué trata, cómo gestionamos el capital humano. Pues básicamente cuando hablamos de gestionar el capital humano, estamos hablando de cómo nosotros como personas manejamos los recursos que nos asignan para poder lograr los objetivos personales que nos asignan. Esa es la gestión, ¿no? Cuando uno mismo maneja sus recursos para lograr sus objetivos. Y la gerencia es cuando una persona de mayor nivel mira, ¿no? La parte del personal que está a su cargo y los ayuda, los orienta, ¿no? En el tema de gestionar sus recursos para lograr sus objetivos. De igual forma, él también tiene asignados de los objetivos a su unidad de negocio, a su gerencia, a su jefatura, unos objetivos que él debe cumplir con unos recursos que a él le han asignado. Por lo tanto, él también gestiona la parte que le corresponde. O sea que gestionar la parte que te corresponde y orientar a gestionar a personal a tu cargo se llama gerencia. O sea, gerencia es cuando tú gestionas tu parte, tus recursos para lograr tus objetivos y apoyas, diriges, controlas, guías a las personas a tu cargo para que ellos puedan gestionar sus recursos y lograr sus objetivos, ya que la sumatoria de los objetivos de las personas que están a su cargo más tus objetivos logrados van a dar como resultado los objetivos de la unidad de negocio que esta persona o este gerente está eh, manejando, ¿no? Para lograr los objetivos con el uso óptimo de los recursos. Uso óptimo de los recursos. Bien, procedamos entonces. Bien, vamos a ver en primer lugar qué competencias tiene que tener una persona para gestionar adecuadamente sus recursos y poder lograr eh, los objetivos asignados. Bien, empezamos con una frase de Paul Sparrow de la Universidad de Lancaster, de la Escuela de Negocios de la Universidad de Lancaster, ¿no? Donde nos dice que los responsables de los recursos humanos deben saber que las competencias desarrolladas por la empresa en capital humano representan el recurso que garantiza su competitividad. Resumiendo toda esta frase, quiere decir que el capital humano es la ventaja competitiva sostenible en el tiempo de toda organización. Por lo tanto, cada persona debe tener identificada de manera adecuada qué competencias tiene y qué competencias debe desarrollar para desempeñarse apropiadamente en el puesto de trabajo que se le ha asignado. Bien, entonces vamos a ver qué significa competencias, cuál es la etimología de competencias. Competencias viene de la misma raíz que es competere, que significa con, y petere tiene dos acepciones, ir o atacar, ¿no? Dos acepciones, ir, atacar. Entonces, de competere pasa a formar dos palabras en el latín. Competentes, que es ir a la par con otro, y competentia, que significa atacar a otro. Entonces, uno es competente cuando trabaja apoyando al equipo. Entonces, cuando hablamos de esta persona es competente, quiere decir que es idóneo o tiene correspondencia se involucra o tiene incumbencia en todo lo que se refiere al trabajo del equipo al interno de la unidad de negocios, al interno de la organización, para lograr los objetivos estratégicos. Pero cuando hablamos de que una persona es
competitiva, una es competente y la otra es competitiva, estamos hablando de que esa persona o esa unidad de negocios o esa empresa disputa, tiene una contienda o una rivalidad, ¿no? Con otra unidad de negocios, otra persona, otra empresa que buscan el mismo objetivo. Entonces, competente, ambos o todos juntos colaboran para lograr el objetivo. Y competitivo es que buscan dos entidades rivales, buscan lograr el mismo objetivo. Entonces, tenemos que las personas son competentes y competitivas. Entonces, a eso se llama competencias. Entonces, depende si es que nosotros trabajamos en equipo o depende si trabajamos contra otro equipo, ¿no? ¿Cuáles son estos fundamentos teóricos? Están pues en el libro de McKellan, ya más o menos casi 50 años atrás, ¿no? Más de 50 años, que significa Testing for Competence rather than for Intelligence, que quiere decir hay que probar a las personas por las competencias en vez de la inteligencia. No siempre el más inteligente es el más competente. Eso es lo que nos resume todo el libro. Hamel y Prahalad, que siempre los nombro, ¿no? Porque son unos gurúes en el tema de rehumanizar la empresa, nos habla sobre, en su libro, The Core Competence of the Corporation, o sea, quiere decir las competencias centrales de la corporación, o sea, qué competencias y en qué grado necesita una corporación o una organización eh, para que sea sostenible en el tiempo y esas sean aportadas de manera óptima, ¿no? Por los diferentes componentes o los diferentes personas que conforman el capital humano de esa corporación. Y finalmente, Goleman nos habla de la inteligencia emocional, ya por el 95, que quiere decir de que nosotros a la hora de tomar decisiones debemos de hacerlo con una combinación, dependiendo de la situación, por eso no digo porcentajes, pero ambos deben sumar el 100% entre la parte racional, ¿no? Racional, perdón, y la parte emocional, ¿no? Entonces eso se llama inteligencia emocional. No ser demasiado racionales, porque si no nos demoramos una eternidad en tomar todas las decisiones, y no ser demasiado emocionales, porque nos apresuramos en tomar una decisión que muchas veces puede costar hasta la supervivencia de la misma corporación. Entonces, ¿qué cosas son las competencias? ¿No? Es básicamente saber hacer las cosas, saber ser, saber hacer, el mismo saber, el poder convivir con los demás, ya sea para ser competente o competitivo. Entonces las competencias son un conjunto de saberes que nos ayudan a ser competente y competitivo, trabajar en equipo o contra otro equipo. Entonces, resumimos que son todas aquellas características personales que se requieren para desempeñar las actividades claves, ¿no? de nuestro puesto de trabajo, las actividades principales para lograr resultados de el más alto nivel de rendimiento. Entonces, tenemos características personales, tenemos actividades claves y resultados de alto nivel de rendimiento. 3 puntos que vamos a considerar en esta exposición. Bien, entonces, ¿cuáles son las componentes de esa definición? Ya le dijimos, primero son las características personales, que tiene que ver con los conocimientos, habilidades, actitudes, etc. Luego tenemos actividades claves, ¿no? Las que nosotros desarrollamos en nuestro puesto de trabajo para lograr los objetivos personales de la unidad de negocio y de la corporación. Y nos ayudan a lograr resultados de alto impacto. Y los indicadores del alto nivel de rendimiento se refiere a que toda actividad que nosotros tengamos asignado o seamos responsables deben aportar de la forma más adecuada, más favorable para el total de la organización. Entonces vayamos viendo cada una de ellas, empezando por las características personales, ¿no?
Entonces tenemos que las conductas van en primer lugar, que es el hacer, ¿no? Pero las conductas son el resultado tangible de lo que nosotros tenemos como personas o competencias. O sea, las competencias no se manifiestan o no sabemos que existen esas competencias si es que no tenemos algo tangible. La única forma tangible de verificar las competencias es a través de las conductas. O sea, las competencias se hacen evidentes o tangibles a través de las conductas. Entonces, ¿qué necesitamos como base para las conductas? Para hacer, primero necesitamos conocimientos, o sea, saber. Luego necesitamos habilidades, saber hacer. Una cosa es que sepas qué es un martillo y otro es que sepas cómo se usa el martillo y en qué situaciones se usa el martillo. Eso es tener una habilidad. El conocimiento es la primera parte de la habilidad. Entonces, para tener conocimientos, tenemos que tener una actitud adecuada para recibir esos conocimientos, que es saber estar, y la personalidad de la persona, o sea, el ser. Aparte de la actitud, tienes que tener toda la motivación, tienes que saber, se tiene que saber cómo aprendes, cómo te comportas, qué tanto puedes soportar cierto nivel negativo o positivo dentro de la organización, ¿no? Y para el tema de las habilidades tenemos el saber hacer primero, es la motivación. Entonces, querer hacer, ¿no? Y las aptitudes, unas actitudes que viene de acto, ¿no? Que está en esta parte de acá. Permítame cambiar a puntero láser. Esto es acto, ¿no? Y aptitudes es la capacidad de poder hacer, ¿no? De apto. Esto es acto de acción y este es apto de capacidad, ¿no? De repente yo sé usar un martillo, eh, mm, tengo el perfil para manejar un martillo, quiero usar el martillo, pero no puedo en este momento porque tengo de repente las manos lastimadas, ¿no? O no tengo el martillo, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, es el poder hacer. Bien. Entonces, acá tenemos, mucho ya lo debemos conocer, lo hemos visto y siempre se habla, pues, de que un iceberg solamente puede ser visible el 10% de todo el volumen que pueda tener. Esto quiere decir que nosotros podemos tener o solamente determinar los comportamientos observables o la conducta de aquello que no se puede observar o no se puede hacer tangible si es que no tenemos esa conducta, tales como las competencias, que son las habilidades, las aptitudes, los rasgos de personalidad, las actitudes y los valores, los conocimientos y finalmente el tema de la motivación. Todo esto está oculto en una persona. Si una persona se pone inmóvil, no hace nada, entonces no sabemos realmente qué aptitudes y habilidades tiene, cuáles son los rasgos de personalidad, qué actitudes y valores posee, qué conocimientos ha adquirido y qué lo motiva a hacer algo, ¿no? Este es el modelo del iceberg. Vamos a ver el tema uno a uno de los componentes de las competencias, ¿no? Entonces vamos a ver primero conocimientos. ¿Qué cosa es conocimientos? Es primero el entendimiento de los conceptos. Primero hay que entender las definiciones, ¿no? Para después poder armar los procesos. Entonces el conocimiento es entender primero el concepto, interiorizarlo y al aplicarlo nosotros podemos elaborar una secuencia de pasos ordenados, que son los procesos, para determinar un contenido sistémico. Sistémico quiere decir que ve todas las variables del entorno para poder actuar. Por ejemplo, en el área de producción, marketing y ventas, finanzas, logística y recursos humanos. ¿De qué hablamos? De la teoría de los 5 sacos que tiene toda actividad, toda función o toda organización para poder operar adecuadamente.
¿no? Entonces, los conocimientos son en los 5 grandes sacos que requieren una organización, inclusive una persona. Las habilidades, ¿qué cosas son las habilidades, no? Entonces, son conductas laborales adquiridas a través de la práctica para la ejecución de una tarea específica. Entonces, si nosotros sabemos, entonces, para ese conocimiento convertirlo en algo desarrollado, ¿no? O en algo que nos haga distintos a los demás, pues tenemos que practicar, ¿no? Entonces, por eso primero comprendemos el concepto, comprendemos el proceso y ese proceso lo vamos haciendo. La primera vez vamos a ser eficaces, después vamos a ser efectivos y finalmente vamos a ser eficientes. Bien, por ejemplo, el uso de equipos informáticos, el uso de equipos especializados, el uso de equipos robóticos, el uso de maquinaria pesada, ¿no? La calibración de las máquinas en el caso de que se presente algún error, la elaboración de los reportes, ¿no? El manejo del software, la inspección de los productos, ¿no? Y ahora que tenemos la inteligencia artificial, podríamos hablar de el tema de el uso adecuado o la elaboración adecuada de los famosos prompts para solicitar algún resultado con base científica a la inteligencia artificial. Bien, las actitudes de acto, ¿no? Son predisposiciones aprendidas de carácter racional y emocional hacia algo o hacia alguien, hacia la organización o hacia a una persona, que te promueven a la acción, ¿no? Las actitudes, por ejemplo, hacia el trabajo, ¿qué actitud tengo yo hacia el trabajo, hacia mi familia, hacia mi país, hacia mis amigos, hacia el dinero? Porque, bueno, el dinero no lo es todo en esta vida, pero ayuda un montón, etcétera. La personalidad. La personalidad está referida a aquellos patrones de conducta que son únicos y relativamente estables y son característica principal de una persona, ¿no? Dos personas gemelos, mellizos, pueden ser criados en el mismo entorno, pero su personalidad es totalmente diferente. Puede tener alguna semejanza, pero no es exactamente igual, por eso se habla de que es único y relativamente estable, ¿no? Porque si no sería un tema emocional o racional, ¿no? De corto plazo. Pero acá hablamos que son relativamente estables. O sea, se mantienen a lo largo del tiempo. Pueden ir evolucionando, sí, pueden ir evolucionando, pero también toma su tiempo en la parte de la evolución. Por ejemplo, la estabilidad emocional, la introversión, o sea, eres muy reservado, la socialización, que eres muy abierto a conversar con las personas, la persistencia, la tolerancia, etcétera, ¿no? Entonces son rasgos de la personalidad. Las motivaciones, ¿no? El querer hacer, son necesidades subyacentes, o sea, necesidades que son la base, ¿no? Subyacentes son la base, sub significa abajo, yacer significa estar, ¿no? Que son la base para seleccionar y orientar la conducta hacia el logro de metas y objetivos de la organización o personales, ¿no? Entonces, para nosotros poder aplicar los conocimientos, aplicar la experiencia, pues necesitamos alguna motivación. Entonces, la base es la motivación para que nosotros podamos desarrollar o hacer algo en bien del logro de los objetivos propuestos, ¿no? Orientación al logro, por ejemplo, búsqueda de poder, búsqueda de reconocimiento, lo que nos motiva, ¿no? Enfoque en la carrera, servicio a los demás, etcétera. Bien, pasamos a las aptitudes, ¿no? Es el potencial latente, porque todavía no se desarrolla o no se ha descubierto, de un individuo para ejecutar una variedad de tareas, ¿no? O sea, ¿en qué soy bueno y en qué soy malo? Entonces, la idea es que a través del coaching, del mentoring, pues uno pueda ir desarrollando con diferentes tipos de capacitación y de motivación lo que podemos hacer. Es un potencial latente. Bien, entonces, por ejemplo, ¿cuánto puedo levantar? ¿Qué fuerza física puedo tener? ¿Cómo me puedo expresar en público? ¿Qué nivel de creatividad tengo para realizar tal o cual actividad y hacer, innovar o crear
nuevos procesos, ¿no? El tema de la percepción sensorial, cómo yo a través de los sentidos puedo relacionarme con el entorno y cómo puedo mejorar eso. El razonamiento inductivo, ¿no? Si yo observo una situación en particular, cómo eso lo puedo generalizar, etcétera. Y bien, acá tenemos los valores, que son competencias transversales, es decir, que toda actividad o puesto las va a requerir y forman parte de la cultura organizacional, ¿no? Por eso siempre hablamos de la alineación entre el planeamiento estratégico personal y el planeamiento estratégico organizacional, ¿no? Entonces, los valores, así como la parte de la motivación es un tema base, la parte de los valores, un tema base, ¿no? De manera horizontal, los valores son un tema transversal, de manera vertical. Bien, entonces, ¿qué tenemos? No son parte del perfil de las competencias, es parte de la cultura, es parte de la persona. Por lo tanto, decimos que la persona debe tener los valores alineados a los valores de la organización para poder permanecer en ella. Y podemos hablar de justicia, honestidad, responsabilidad, solidaridad, respeto, etc. Eso es en cuanto a las características personales. El segundo punto que vamos a tratar son las actividades claves y las actividades rutinarias, ¿no? Entonces, la tendencia es que yo tenga una serie de actividades rutinarias, el 80%, y el 20% de las actividades sean actividades motivadoras, ¿no? Es como un diagrama de Pareto. Y la tendencia al 100% es que nos mantengamos en nuestra zona de confort, ¿no? Que el 80% de nuestras actividades sean rutinarias, ya sé lo que tengo que hacer, no me hago problemas, y el 20% o muy pocas tareas, pues sean actividades que no son parte de las actividades rutinarias, sino que nos motivan a hacer algunas cosas. Como son la minoría, entonces es muy probable que estas actividades tal vez no las desarrollemos o no las tomemos en cuenta para nuestro quehacer diario y nos centremos en lo que abarca la mayor parte. La idea es que tanto esas actividades tienen una causa y tienen un efecto, ¿no? Entonces, si yo hago el 80% de las actividades, ¿no? Me van a dar el 80% de los resultados. Con eso estoy con una tendencia bastante apropiada para el desarrollo de mis puestos. Pero la rutina aburre, la rutina cansa. ¿Cuál es la tendencia? A través de la ley de Pareto, es que el 80% de las causas nos dé el 20% de los resultados. Uy, caramba, estoy trabajando un montón para obtener pocos resultados. Pero las actividades retadoras nos van a llevar a que el 20% de las actividades, cuando nosotros utilizamos la innovación, la creatividad y nuestras competencias, pues podamos lograr el 80% de nuestros resultados. Para eso usamos todo lo que se refiere a la creatividad, la innovación y el soporte tecnológico que nos ayuda con las actividades rutinarias o las actividades repetitivas. Entonces, esa es la idea. La idea es que desarrollemos nuestras competencias en estas actividades. Cuando nosotros logramos manejar o controlar estas actividades retadoras, pasan a las actividades rutinarias, ¿no? Por lo tanto, tenemos que buscar nuevas actividades retadoras para que el puesto de trabajo nos sea atractivo. La tercera parte es que con las características personales y el cambio de actividades rutinarias a actividades retadoras, podamos lograr indicadores de alto nivel de rendimiento, ¿no? Entonces, el rendimiento se mide a través de los indicadores o los famosos indicadores, KPIs o los famosos OKRs, que es un KPI con el compromiso adecuado dentro de la organización para lograr los objetivos y metas estratégicas, ¿no? Entonces, estos indicadores son la evidencia de que las actividades que estamos desarrollando, básicamente retadoras, afectan o apoyan de manera favorable para el logro o coadyuvan al logro de los objetivos y las metas de la organización. Entonces, el modelo de competencias para su gestión se basa en el tema de
tener conocimientos, habilidades, actitudes, personalidad, motivaciones, aptitudes. Básicamente son las características de la persona. Eso debemos aplicarlo a las actividades claves, ¿no? Y lograr indicadores del alto nivel de rendimiento, ¿no? Estas actividades claves, en su mayoría, deben ser actividades que logren eh, resultados adecuados, y por lo tanto estas actividades serían actividades claves retadoras. Bien, en resumen, nosotros tenemos que el modelo de competencias está dado por, primero, las características de la persona, ¿no? Que se evidencian a través de la conducta. Segundo, las actividades claves, que convertimos las actividades rutinarias en actividades retadoras para obtener los resultados de alto impacto según el nivel de rendimiento de la organización. Entonces, el modelo de competencias tiene que ver con las características de la persona, convertir las actividades claves en actividades retadoras y que dejen de ser actividades rutinarias, ¿no? O sea, nueva forma de hacer las cosas, sobre todo ahora que tenemos la inteligencia artificial a nuestra disposición, y logramos indicadores de alto nivel de rendimiento, o sea, indicadores de excelencia. Superamos las metas y los objetivos trazados. Bien, ahora vamos a ver las competencias claves o las competencias centrales o las core competences, ¿no? Que nos decían Prahalat, Hamel y Prahalat, o Prahalat y Hamel, que las competencias claves o las core competences de la organización es una capacidad distintiva para crear productos a partir del dominio de los conocimientos, habilidades y actitudes. En resumen, las competencias claves nos ayudan a que nosotros podamos identificar cuáles son aquellas competencias que necesita la organización para que el capital humano las pueda distinguir, las pueda tener en cuenta a la hora de lograr objetivos de alto nivel, ¿no? Entonces, y de esta forma, el capital humano se convierte en la ventaja competitiva sostenible en el tiempo de manera evidente para una organización. Características que deben tener las competencias centrales de una organización. Primero, permiten un acceso potencial a una gran variedad de mercados, porque nosotros tratamos siempre de que las actividades sean o las competencias centrales sean utilizadas en actividades centrales, en actividades retadoras, ¿no? Representan una contribución positiva para el consumidor y son difíciles de imitar. Bien, entonces acá vamos a ver algunos ejemplos de las actividades claves que tiene una organización. Primero, tenemos que ver el enfoque en la calidad del producto entregado, o sea, nosotros debemos ver qué producto es el que vamos a entregar, qué producto vamos a entregar al cliente final, de tal manera que podamos satisfacer sus necesidades presentes y con las actividades retadoras, de repente, las actividades futuras de los clientes, ¿no? Buscar permanentemente la innovación de los procesos, ¿no? Y liderar los cambios en el entorno empresarial. Mantenernos como líderes de la organización. ¿Dónde residen esas actividades centrales? Pues en la fuerza laboral, en los procesos internos, la cultura organizacional, la estructura organizacional y en los directivos. Bien. Entonces, ¿cuáles son las core competencias o las competencias centrales de un directivo? Pues básicamente son competencias que consisten en un comportamiento habitual de ese directivo, de manera que lo mantengan vigente a pesar de la evolución del entorno, de tal manera que puedan ser capaces de decidir, tomar decisiones y liderar acertadamente, ¿no? No ser jefe, sino líder.
¿no? De esta manera se sostiene las competencias centrales, esa es la función principal del directivo, mantener las competencias centrales de toda la organización, de todas las personas a las que gerencia y a través del ejemplo enseña a gestionar, ¿no? las competencias claves, ¿no? ¿Y cuáles son de qué tipo son? Son estratégicas, intratégicas y de eficacia personal. ¿Qué significa todo esto? Pues las estratégicas son aquellas que te permiten conocer de manera adecuada y real las condiciones competitivas del entorno para dar una opinión del equipo y decidir de manera sistémica, ¿no? Entonces nosotros vemos cómo está en nuestro entorno, en nuestro dintorno, entornos alrededor, dintorno en la parte interior de la organización, cosa que podemos elaborar un análisis FODA y si es en equipo mejor, de tal forma que nosotros podamos, en conjunto con el equipo, dar las opiniones respectivas y tomar la decisión, ¿no? que mejor convenga a todo el equipo o a toda la organización. Entonces, para eso hablamos de la visión a largo plazo y la solución de los problemas que se puedan presentar, ya que hemos identificado de tal forma, antes de tomar una decisión, un análisis FODA de manera concienzuda. Tenemos la orientación al cliente, la red de contactos y la capacidad de negociación. Veamos cuáles, si ya vimos las estratégicas que ve con el entorno, vamos a ver las intratégicas, ¿no? Entonces, primero veíamos de manera realista qué sucede en el entorno, ahora vamos a ver de manera realista qué sucede dentro de la organización, dentro del equipo, ¿no? E inclusive dentro de la propia persona para poder liderar y colaborar con plena eficiencia. Por ejemplo, para ver la empatía, la comunicación, la planificación, el empowerment, trabajo en equipo, que son lo que debe manejar un directivo, un gerente, para poder comunicarse de manera adecuada con su equipo y buscar el logro de los objetivos de manera óptima. Y las competencias de eficacia personal son los hábitos que tiene el ejecutivo, ya se mira él mismo, orientados hacia el logro de la excelencia en su desempeño personal, ya sea de manera estratégica o de manera intratégica. Por ejemplo, liderazgo, proactividad, autocontrol, autoconfianza, adaptabilidad, etc. ¿Qué nos dice Goleman? Goleman nos dice que la competencia emocional, ¿no? que es la capacidad adquirida basada en la inteligencia emocional, o sea, básicamente yo tengo una competencia que tiene un componente emocional, pero tiene un raciocinio, una parte de raciocinio, ¿no? De esta forma, nosotros podemos ser empáticos con las otras personas que están bajo nuestro mando o nuestro liderazgo y podemos ser empáticos también con ponernos en los zapatos del cliente. De esta forma, nosotros sabemos qué necesita el cliente y qué tengo yo como soporte laboral o como capital humano. Y así podemos lograr un desempeño laboral sobresaliente, ¿no? Entonces, las competencias emocionales son dos. Las competencias personales que determinan cómo nos relacionamos con nosotros mismos, cómo nos sentimos con nosotros mismos, y las competencias sociales determinan el modo como nos relacionamos con los demás, ¿no? Tenemos las competencias personales, hablábamos de las competencias emocionales, ahora tenemos las competencias personales que hablan sobre la autoconciencia, la conciencia emocional, ¿no? Saber hasta cuánto nosotros podemos lograr con el tema de la conciencia, de lo que podemos hacer, ¿no? La autoevaluación, ver en qué estoy bien, en qué estoy mal, y autoconfianza en la toma de decisiones que podemos lograr. Y la autogestión es básicamente el autocontrol, la confiabilidad, la concientización, ¿no? De saber cómo yo estoy siendo
respecto a una situación o respecto al trato con una persona o grupo de personas, la adaptabilidad a los cambios, ¿no? Salir con la zona de confort de manera adecuada para poder adoptar actitudes o actividades retadoras. Tenemos una orientación al logro y tener la iniciativa y el liderazgo correspondiente para poder transmitirla con el ejemplo a nuestro personal a cargo. Bien. Tenemos las competencias sociales, ¿no? La competencia social es la empatía que tengamos con el grupo que nos rodea, la conciencia organizacional que tanto yo aporto a la organización y la orientación al servicio. Y la habilidad social, primero nosotros tenemos que saber qué tanto podemos hacer y segundo es qué tanto lo hacemos, ¿no? Esa es la habilidad social. El liderazgo visionario, la comunicación, la catalización del cambio, o sea, cómo nos adaptamos al cambio, la gestión de conflictos en caso se presente dentro de nuestra organización, la construcción de vínculos o empatías entre todos los integrantes del equipo y, por ello, el trabajo en equipo, ¿no? Las competencias de un gerente peruano exitoso, de acuerdo a nuestra cultura nacional, ¿no? Entonces tenemos que, primero es la orientación al logro, que es la capacidad y velocidad de respuesta ante una situación, ¿no? El enfoque por resultados. Después tenemos el comportamiento ante los fracasos, la serenidad, la prudencia y fortaleza, y la perseverancia para poder pensar qué debemos hacer para sobrepasar ese fracaso. La influencia e impacto, ¿no? La capacidad de influencia al equipo de trabajo, la capacidad de comprometerse con los demás. Luego tenemos el desarrollo de personas. Privilegia la capacitación del personal, ¿no? De manera individualizada, ¿no? Eso se llama coaching, y busca el desarrollo personal y el desarrollo profesional, tanto de las personas como de él mismo, ¿no? Tenemos el entendimiento interpersonal, que nos habla de la empatía con el equipo y la escucha activa, que es muy importante, y eso nos falta mucho, sobre todo a las personas que tenemos personal a cargo, ¿no? Ya lo vimos en el caso de Vanina Bustos. Bien. Entonces, ¿qué iniciativa tenemos? Que debe ser proactivo, ¿no? Y permanente búsqueda de oportunidades. Confianza en uno mismo, pues permanente búsqueda de nuevos retos, ¿no? Porque confía en lo que puede lograr, y la actitud de confianza para la toma de decisiones, ¿no? Sabe que las decisiones que va a tomar no las toma solamente racional o solamente emocional, sino con inteligencia emocional o competencias emocionales, ¿no? Entonces, tenemos también el autocontrol, que se refiere a la inteligencia emocional y la búsqueda de armonía en los equipos de trabajo. Y finalmente tenemos la dirección de equipo de trabajo, donde delegas autonomía, responsabilidad, o sea, empoderas a los integrantes de tu equipo que ya hayan demostrado la capacidad de poder hacer el trabajo sin una supervisión continua. Y busca siempre el trabajo en equipo. Finalmente, para cerrar esta clase, resulta paradójico constatar que los dirigentes dediquen tantos esfuerzos a los problemas financieros, ¿no? Nos dedicamos a ver cuánto vamos a ganar, cuánto vamos a perder, y no lleven a cabo un proceso similar que afecte las cualidades individuales, o sea, las características individuales que constituyen las competencias centrales de la organización. En otras palabras, nos preocupamos en la parte financiera, pero no nos preocupamos en desarrollar las competencias de cada uno de nuestros colaboradores de acuerdo a las competencias centrales que requiere la organización y que son complementadas por cada uno de los trabajadores dentro de la organización. Bien, y eso básicamente sería lo que yo tenía que contarles esta semana, ¿no? Y lo estoy dejando grabado para que ustedes la puedan revisar con tranquilidad. Que vamos a ver la subsiguiente semana, ¿no? Las premisas por la gestión de competencias. Por mí ha sido todo por esta semana. Muy bien, continuaremos la próxima semana con
este trabajo de las premisas de la gestión por competencias. Un gran abrazo a todos, que pasen un bonito fin de semana y vayan preparando ya el caso de qué hago con Alejandro, que va a ser nuestro segundo y último examen parcial. Muchas gracias, hasta pronto.